Muy buenas creativos, gracias por estar aquí, gracias por seguir formando parte de la solución y no parte del problema. Vamos a seguir hablando de lo que es la clase creativa y de cómo podemos ser el germen de esta nueva humanidad mucho más consciente y mucho más libre. Para ello es esencial entender el tema de hoy. El tema de hoy es entender qué es el ego y cómo funciona y también cómo dominarlo. Primero de todo, vamos a entender que el ego, déjame poner un poco más así, ego significa yo en latín. ¿Sí? Por lo tanto, el ego es la percepción del yo, ¿vale? ¿Qué es el yo? Es verme a mí mismo como algo separado de todo lo demás. Eso es el yo. Y eso es lo que entendemos como ego, ¿vale? Pero ¿qué es el ego y cómo se desarrolla en nosotros? El ego es básicamente un mecanismo de supervivencia que nosotros desarrollamos cuando llegamos a este mundo. Cuando somos muy pequeños, al nacer, lo que hacemos es que cuando nacemos y somos bebés muy pequeños, somos totalmente dependientes de nuestros padres, estamos totalmente desprotegidos. Eso hace que al nacer, primero de todo cuando nacemos, nosotros pasamos de estar en un sentimiento de unión con el todo, en un sentimiento donde no existe el yo separado de todo lo demás, porque estamos en el útero de nuestra madre y estamos en una sensación de conexión con nuestra madre y con todo, no hay una percepción de lo que soy yo y lo que no soy yo, y entonces cuando salimos del útero en el parto y se nos arranca de nuestra madre, se corta el cordón umbilical, ahí hay el primer gran trauma de nuestra existencia, que es el trauma de la separación. Pasamos de estar unidos al todo, con un alimento constante del todo, a estar en conexión con todo lo que existe, a estar y realmente empezarnos a sentir y tener la percepción de que estamos separados del resto, porque realmente nosotros tenemos la percepción de que nosotros somos unos y los otros son otros y que el mundo está separado de nosotros y hay una percepción en lo que soy yo y lo que es lo otro. Ahí es donde inicia el ego. Y el ego, como he dicho, utiliza, o más bien es, un mecanismo de supervivencia. Al estar realmente separados, lo que hace nuestra psique es empezar a desarrollar un mecanismo de supervivencia porque entendemos que ahora al estar separados de las otras cosas ya nuestra supervivencia no está garantizada en esta conexión con el todo, sino que tenemos que sobrevivir por nosotros mismos. Y como nosotros somos pequeños y somos muy dependientes de nuestros padres porque sin ellos no podemos sobrevivir, entonces empezamos a desarrollar este ego, ¿sí? Y entonces lo que hace este ego es que va actuando como una especie de coraza que lo que hace es tapar nuestra verdadera esencia. Aquello que somos realmente nosotros, aquella esencia con la cual venimos al mundo, pues queda tapada por esta personalidad que es el ego, ¿no? Este mecanismo de supervivencia lo que hace es que nosotros desarrollemos un cierto tipo de personalidad que es falsa porque está más allá de nuestra verdadera identidad y esta personalidad siempre está basada en conseguir esto, la supervivencia. Por lo tanto, empezamos eso, a crear una falsa idea sobre nosotros mismos que está basada en la supervivencia, ¿vale? A partir de este ego, de esta coraza, nosotros creamos pues una forma de ser, de actuar, de pensar que nos hace sentir seguros. Esto, por supuesto, siempre es un proceso muy inconsciente, ¿vale? Y el ego se desarrolla y se desarrolla como algo natural y necesario, porque mientras nosotros no tenemos el suficiente pensamiento crítico, no tenemos la suficiente conciencia para observar nuestros propios pensamientos, mientras no nos valemos por nosotros mismos, el ego se encarga de garantizar nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el ego garantiza nuestra supervivencia y el ego básicamente es importante
Porque a través del ego es a través de lo que nosotros nos hacemos humanos. Eso que realmente somos, esa esencia que va más allá de lo humano, se hace humana a través del ego. El humano es, el humano despierto, el humano consciente es la mezcla entre la esencia y el ego. Y la esencia utiliza al ego para desarrollarse en el mundo a través de la forma humana, ¿vale? Por lo tanto, el ego no es nada malo y gracias a él podemos actuar en el mundo y hacer las cosas cotidianas que hacemos en el día a día. El problema es que cuando este ego se va más allá de su función y lo que hace es pues meterse en los asuntos realmente vitales, existenciales del sentido de la vida de las personas, porque aquí es donde el ego nos hace sufrir, ¿vale? Entonces, creamos este mecanismo de supervivencia y este mecanismo de supervivencia nos sirve hasta más o menos la edad entre 18 y 21 años, porque esta es la edad, es el momento donde alcanzamos la mayoría de edad. La mayoría de personas entre los 18 y los 21 años. En este momento, como seres humanos ya somos nuestra conciencia ya es lo suficientemente madura para poder desprendernos del ego porque ya no necesitamos al ego para sobrevivir. Ya no estamos indefensos, sino que nos hemos desarrollado plenamente y eso hace que el ego sí nos sirva, como he dicho, para los actos cotidianos, pero ya no tenemos que vivir a partir del ego. Ya no nos tenemos que identificar con el ego, sino que tenemos que empezar a usar al ego como una herramienta de lo que realmente somos. Por eso aquí hay las grandes crisis de la adolescencia, porque es el momento donde tu esencia ya te dice, escucha, tu ego ya no te sirve. Tu ego ya no te sirve para vivir bien, para vivir feliz, satisfecho contigo mismo, con los demás, en armonía con el mundo, en armonía con la realidad, en armonía contigo mismo. Tu ego ya no te sirve para conseguir lo que realmente quieres a nivel interno y externo, ¿vale? Entonces es una llamada a la esencia, pero como nadie nos ha educado para reconectar con nosotros mismos y entender que tenemos que empezar a conocernos nosotros mismos, entrar en contacto con esta fuente que hay en nuestro interior, entonces la mayoría de gente, en lugar de realmente despertar a su esencia, lo que hacen es aún más reforzar al ego. Es decir, superan esta crisis, que realmente no la superan, sino que la tapan, reforzando más a su yo, a su ego. ¿Entendéis? Entonces, ese es el funcionamiento del ego es básicamente ese. El ego es el sentido de separación entre yo y lo otro y el ego es un mecanismo de supervivencia y lo que hace es desarrollar una personalidad falsa que nos sirve para sobrevivir. Esta personalidad nos ha de servir hasta la edad de 18 o 21 años, donde ya en estos momentos nos podemos desprender del ego y utilizar al ego solo como una herramienta, en lugar de que el ego nos utilice a nosotros para la supervivencia. ¿Vale? Entonces, el ego, ¿cómo funciona? Esto lo trataremos en próximos vídeos porque haré una serie de las características del ego, pero el ego se basa en la inconsciencia. En la inconsciencia. El ego solo puede vivir, solo puede ser dueño de nosotros en la oscuridad. ¿Vale? Porque el ego hace que nosotros nos identifiquemos con él. Y cuando nosotros nos identificamos con el ego, es decir, nos identificamos con esta personalidad falsa que está creada a partir del mecanismo de supervivencia, entonces nosotros sufrimos. La vida es una lucha, porque para el ego, que está creado para la supervivencia, la vida es una lucha. Y el ego además funciona con programas que son muy antiguos, programas que nosotros desarrollamos para nuestra supervivencia hace 50.000, 100.000 años cuando vivíamos en las selvas y todo era un constante peligro, pero ahora mismo, hoy en día ya no hay el peligro que había en esos días, ¿vale? Por lo tanto, el ego, en ese sentido, nos queda obsoleto. Lo que tenemos que hacer para realmente empezar a dominar el ego es dominar la consciencia. Encender nuestra consciencia nos permitirá hacer de la inconsciencia algo consciente, es decir, esto es la luz y esto es la oscuridad. A través de esta luz, que es despertar la consciencia que hay en nosotros, entender que nosotros, quienes somos realmente, es eso que está más allá de nuestros pensamientos, que está más allá de nuestra mente, que no somos lo observado, sino que somos el observador, ¿sí?
que no somos el software, sino que somos el hardware que hay detrás, que somos la consciencia que hay detrás de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que somos la consciencia que sustenta la experiencia humana. Cuando nos damos cuenta de esto, esta luz de la consciencia, darnos cuenta de quién realmente somos, hace que iluminemos la inconsciencia, que iluminemos la oscuridad, y cuando iluminas la oscuridad el ego ya pierde poder sobre ti, porque el ego solo puede vivir de la inconsciencia, de que tú no seas consciente de quién realmente eres. ¿Sí? Eso es básicamente, chicos, cómo funciona el ego, qué es el ego, cómo funciona y cómo aprender a dominarlo. En los próximos vídeos vamos a profundir más en el tema y vamos a tratar mucho más las características que tiene este ego, porque si conocemos las características, entonces nos vamos a hacer conscientes del ego, y entonces cuando nos hacemos conscientes podemos empezar a desidentificarnos de él, podemos empezar a iluminarlo y a darnos cuenta de que no somos él, y empezar a utilizar al ego como una herramienta en lugar de ser nosotros el siervo del ego, hacer que nosotros seamos el amo del ego. Hasta aquí, chicos, una característica más de las personas de la clase creativa, que es el autoconocimiento, entender qué es el ego y poder librarse de él. Vamos a seguir tratando de este tema en los próximos vídeos. Haré una serie muy completa sobre este tema para que realmente podáis entender con más profundidad qué es el ego y poder liberaros de él. Hasta aquí, chicos, desde aquí la clase creativa vamos a seguir siendo parte de la solución y no parte del problema. Vamos a ser el germen de la nueva humanidad. Hasta pronto.